¿Y si te dijera que no estás realmente cansado? Que lo que sientes cada mañana al abrir los ojos no es fatiga física ni falta de sueño, sino una desconexión profunda, un vacío que no se llena durmiendo más, ni desconectando el móvil, ni con un fin de semana libre. Es otra cosa más silenciosa, más difícil de explicar. Lo intuyes cuando te levantas y todo parece estar en orden. Pero tú no estás ahí. Tu cuerpo se mueve. Cumple, responde. Pero tu alma camina detrás arrastrando los pies. Y aunque nadie lo nota, tú sabes que algo se rompió. Lo llevas por dentro como un peso invisible que no puedes soltar. Y lo peor es que no puedes ponerle nombre. Porque no es tristeza, no del todo, no es depresión. No exactamente, es como si algo dentro de ti se hubiera apagado un brillo que antes tenías y que ahora solo recuerdas de lejos. No estás solo, a más personas de las que imaginas les ocurre lo mismo y no es debilidad. Incluso los más sabios lo sintieron. Marco Aurelio lo describió como el peso del alma que no se ve, pero se arrastra. Séneca decía que el ruido interior es más agotador que cualquier grito. Y tú hoy estás aquí buscando en silencio una respuesta, no una frase motivadora, no un consejo rápido, sino algo más profundo, una forma de volver a ti este video. No es un remedio milagroso, es un mapa, una brújula para los días en que sientes que ya no puedes más. Aquí no vas a encontrar promesas vacías, pero sí 15 principios estoicos que pueden ayudarte a recuperar tu energía desde la raíz. No para volver a la normalidad, sino para reconectar con lo que de verdad importa. Quédate. Porque esto no es solo un video. Es una pausa que tu alma lleva tiempo pidiendo. Tu energía no está rota, está secuestrada. Te han hecho creer que estás agotado, que perdiste la fuerza que necesitas, descansar más, dormir mejor, hacer menos, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que te ocurre no es una rotura, sino un secuestro? Tu energía sigue ahí, no ha desaparecido, no se ha desvanecido. Simplemente está atrapada, atada a pensamientos que no te pertenecen, a cargas que no son tuyas, a preocupaciones que nunca te correspondieron. Y lo más doloroso es que ni siquiera lo notas porque te has acostumbrado a vivir cansado, como si fuera lo normal. Piensa por un momento en cuántas veces al día te preocupas por cosas que no puedes cambiar, por lo que otros dicen, por lo que no salió. Como esperabas por lo que temes que ocurra, aunque aún no ha pasado ese diálogo constante dentro de tu mente. Esa sobreexigencia de control, ese ruido que no cesa. Ahí es donde se esconde tu energía, ¿no? En tu cuerpo, no en tu edad, no en tu falta de disciplina. Está secuestrada por el hábito invisible de intentar sostenerlo todo. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía, no nos afecta lo que ocurre, sino lo que nos decimos sobre lo que ocurre. Cada vez que te repites que no puedes, que estás abrumado, que no llegarás, estás entregando una parte de tu fuerza interior a una idea que no te ayuda. Cada vez que intentas controlar lo que los demás piensan, sienten o hacen, estás desviando tu poder hacia un lugar donde se diluye. Y cada vez que cargas con las emociones de otros como si fueran tuyas, estás desprotegiendo la única fuente que realmente te pertenece, tu propia calma. ¿Dónde estás depositando tu atención hoy? Porque ahí donde va tu atención va tu energía. Si todo tu enfoque está puesto en resolver lo que no depende de ti, entonces es natural que termines el día sintiéndote vacío. No porque no hayas hecho nada, sino porque diste demasiado en direcciones equivocadas. El problema no es que no tengas energía, el problema es que la estás regalando a lo que no te corresponde. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, la tranquilidad viene cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable
y es que la verdadera fuerza no está en hacer más, sino en soltar mejor. Hay personas que no están cansadas por exceso de trabajo, sino por exceso de apego a planes, a resultados, a la aprobación, al pasado, al miedo. Y cuando uno suelta todo eso, ocurre algo curioso. La energía no vuelve de golpe, pero el alma comienza a respirar. No necesitas convertirte en otra persona para sentirte fuerte. No necesitas cambiar tu esencia ni huir a ningún lado. Solo necesitas liberar lo que oprime tu energía, como si abrieras una ventana después de años. Cerrada, el aire que entra ya estaba ahí, solo, que tú no lo dejabas pasar. La clave para comenzar a recuperar tu energía está en aplicar uno de los principios más fundamentales del estoicismo: la dicotomía del control. Distinguir con total honestidad entre lo que está en tus manos y lo que no. Lo que puedes accionar hoy y lo que debes soltar. Parece simple, pero requiere coraje, porque implica dejar de resistirte. Implica aceptar que muchas cosas seguirán su curso sin ti, y que no pasa nada, que tu valor no está en cuanto puedes controlar, sino en cómo respondes a lo que no puedes cambiar. Cuando logras esa claridad, algo dentro de ti se alinea. Dejas de desgastarte emocionalmente por los errores de otros, dejas de cargar culpas heredadas, dejas de revisar el pasado una y otra vez, como si en él estuviera la solución, y comienzas a reconectar con un tipo de energía mucho más limpia, no la del entusiasmo efímero, ni la de la euforia impulsiva, sino la energía serena de quien sabe que no necesita demostrar nada, ni sostenerlo todo para sentirse vivo. Una forma sencilla de comenzar este proceso es tomar papel y lápiz al final del día y escribir 2 columnas. En una anota todo lo que te preocupa, en la otra separa lo que sí puedes hacer respecto a esas cosas y lo que claramente no está bajo tu control. Verás que la segunda columna será mucho más extensa. Y ahí está el punto. Esa es la energía secuestrada. Todo lo que llevas dentro, sin necesidad, suelta, no porque sea fácil, sino porque te mereces descansar por dentro. Te mereces recuperar esa energía limpia, silenciosa que no viene de hacer más, sino de elegir mejor. Recuerda, cada pensamiento es una inversión, cada reacción es un gasto. Y tú no estás aquí para arruinarte emocionalmente en lo que no puedes tocar. Si practicas este principio durante una semana, notarás algo sutil pero poderoso. Tendrás más espacio mental, más capacidad de respuesta, más calma en el cuerpo. Y comenzarás a ver con claridad qué cosas te dan energía y cuáles solo te la quitan. Porque lo que está secuestrado dentro de ti no es solo fuerza, es visión, es creatividad, es alegría. Todo eso que dabas por perdido, sigue esperando que lo liberes. Este principio también se conecta con otros pilares del estoicismo, como el amor. Fati, la aceptación radical de lo que es. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar sin resignación, pero con sabiduría, algo dentro de ti se aligera. Ya no luchas contra el mundo, fluyes con él, y desde esa actitud, tu energía no solo vuelve, se expande. Quizás lo más sorprendente de todo esto es que la verdadera liberación no requiere grandes decisiones. A veces basta con un acto interno, soltar una expectativa, dejar de justificarte, dejar de querer que todo tenga sentido ahora mismo. Porque el descanso más profundo no está en el cuerpo, sino en el alma. Y cuando el alma descansa, el cuerpo lo sigue. Ahora te invito a hacerte una pregunta que no tiene respuesta correcta, pero sí mucha claridad. ¿En qué estás gastando tu energía que no te pertenece? Haz una pausa, respira y observa. Tal vez ahí, en ese pequeño gesto de conciencia, empiece tu recuperación. Pero esto solo es el comienzo, porque si tu energía está secuestrada, también puede ser rescatada.
Y en la siguiente parte vamos a ir aún más hondo. Descubrirás por qué no estás cansado sino desconectado de ti. No estás cansado, estás desconectado de ti. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de descansar, sigues sintiéndote agotado? ¿Por qué incluso cuando te tomas un día libre, cuando duermes bien o cuando bajas el ritmo el cuerpo parece estar más ligero? Pero el alma sigue arrastrándose. La respuesta no siempre está en el cansancio físico, a veces estás simplemente desconectado de ti. Vivir en modo automático cumpliendo con todo, menos contigo. Así se agota un ser humano. No por hacer demasiado, sino por hacer lo que no vibra con lo que realmente eres. Empiezas a funcionar como una máquina bien programada. Cumples horarios, atiendes compromisos, haces lo que se espera de ti, pero en el fondo sientes que te estás olvidando de algo esencial de ti mismo. El verdadero agotamiento no se cura con más descanso, sino con más presencia, con reconexión. Porque cuando te desconectas de lo que te da sentido, de lo que te nutre por dentro, tu energía no desaparece. Se apaga lentamente como una vela a la que no se le renueva el aire. Epicteto decía que ningún ser humano puede mantener la calma si vive traicionando sus principios. Y esa traición no siempre es evidente. A veces es silenciosa, dejar de hacer lo que te llena por atender lo urgente, callar lo que piensas para evitar conflictos, ignorar lo que amas porque ya no encaja en tu agenda. Este tipo de desconexión no grita, se instala poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que sonríes. Sin alegría, hablas sin entusiasmo, caminas sin rumbo. No es que estés perdido, es que te alejaste tanto de ti que ya no sabes cómo regresar, como un músico que después de años tocando en escenarios llenos, se da cuenta de que ya no escucha su propia melodía. Sigue tocando la técnica, está impecable, el ritmo preciso, pero algo se ha roto. Ya no siente la música, y eso, aunque nadie lo note desde fuera, lo está matando por dentro. Así ocurre también contigo. Puede que estés cumpliendo con todo, que no falte nada, pero si no estás en sintonía con tu propia melodía, lo que haces se vuelve peso, y lo que antes te daba vida, ahora solo te exige más de lo que puedes dar. Reconectar contigo mismo no es un lujo, es una necesidad urgente, porque cuando no estás presente en tu vida, tu cuerpo sigue funcionando, pero tu espíritu se marchita, y no hay motivación que aguante eso, no hay energía que sobreviva mucho tiempo, si no encuentra un para qué detrás del esfuerzo. Séneca lo dijo con claridad brutal. No, nos falta tiempo, nos falta dirección, y esa dirección no te la da nadie. No está en un libro, no te la da un trabajo, ni una pareja, ni un título. Esa dirección nace de escuchar dentro de, hacer silencio y preguntarte: ¿esto que hago me representa este ritmo de vida? ¿Me respeta? ¿Estoy viviendo para mí o solo para cumplir? Es normal haberse desconectado, nos pasa a todos en algún momento. Pero lo importante no es evitarlo, sino darte cuenta y volver a lo pequeño que te hacía sentir vivo. Volver al paseo sin prisa, a escribir aunque nadie lo lea, a cocinar lo que te reconforta, a mirar el cielo sin razón, a recordar que eres más que lo que produces, mucho más. El estoicismo no propone que abandones tu vida, propone que no te abandones a ti dentro de tu vida, que encuentres momentos para volver a ti, aunque sea en silencio, aunque sea por 5 minutos al día, porque ese pequeño gesto constante y honesto puede cambiar tu manera de estar en el mundo. Una práctica sencilla que puedes comenzar hoy. Toma un papel en la parte superior. Escribe cuando me siento más. Luego escribe al menos 3 momentos del pasado en los que te hayas sentido auténticamente vivo. No tienen que ser grandes cosas. Basta con que al recordarlas, sientas que algo dentro de ti se enciende.
Después elige una y haz espacio esta semana para repetirla, aunque sea por unos minutos, aunque tengas que apagar el móvil o decir no a algo más. Ese espacio es para reconectarte. Puede que al principio te parezca insignificante, pero si lo haces con atención, te darás cuenta de que tu energía no se había ido. Solo estaba secuestrada por las prisas, el ruido y las expectativas ajenas. Y aquí es donde este principio se une con otro pilar estoico. Fundamental la dicotomía del control, porque muchas veces te agotas por invertir tu energía en cosas que no dependen de ti, en lo que piensan los demás en el pasado, que ya no puedes cambiar en el futuro que aún no existe. Reconectar contigo también implica soltar lo que no puedes controlar y enfocarte en aquello donde sí tienes poder, tu atención, tu presencia, tu propósito. Amor fati. El amor al destino también entra en juego aquí, porque al reconectarte contigo, no solo aceptas quién eres, aceptas dónde estás. Aceptas que este momento es tu punto de partida, no el ideal, no el que soñabas, pero sí el que tienes, y eso también es libertad. Quizás lo más inesperado de todo esto sea comprender que no necesitas cambiar tu vida entera para recuperar tu energía. A veces basta con cambiar la forma en que habitas tu vida, con volver a poner intención donde solo había obligación, con recordar que dentro de ti hay una melodía que nadie más puede tocar por ti. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente te conectara contigo? Algo que no hiciste por deber, sino por amor. Algo que al hacerlo te hiciera sentir que volvías a casa dentro de ti. Tómate unos segundos. Respóndelo con honestidad. Y si descubres que hace mucho tiempo de eso, no te castigues. Solo empieza de nuevo con lo que tengas, con lo que puedas, porque a veces un solo paso hacia ti basta para que la energía vuelva a fluir. En la siguiente parte vamos a profundizar en otro principio que puede transformarlo todo. Cómo aprender a no reaccionar ante lo que no merece tu paz, porque no todo lo que te molesta merece tu energía. La tristeza no es debilidad, es señal de pausa necesaria. Has aprendido a correr, incluso cuando estás roto por dentro. A sonreír cuando todo en ti grita que no puedes más, a decir, estoy bien por costumbre, aunque por dentro sepas que no es cierto. Y llega un momento en el que el alma ya no sabe cómo avisarte. Así que apágate, silénciate, entristece. No para castigarte, sino para que te detengas. La tristeza no es el enemigo, no es un defecto, no es algo que tengas que corregir. Es una señal, una voz que te está diciendo para escucha. Mira hacia adentro. ¿Cuánto tiempo llevas huyendo de ti? ¿Cuántas veces has evitado sentir por miedo a romperte la tristeza? Aparece cuando llevas demasiado tiempo ignorando tu verdad, cuando has priorizado las expectativas, las prisas, los debo y los tengo que, y has dejado de preguntarte cómo estás tú realmente. El estoicismo no es una filosofía para anular emociones, es una vía para comprenderlas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, la mente se fortalece en la medida en que se enfrenta a la realidad, no cuando la esquiva, y la tristeza es parte de esa realidad. Epicteto diría que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Entonces, ¿y si dejamos de ver la tristeza como una amenaza? ¿Y si empezamos a verla como una maestra? Séneca aconsejaba practicar el silencio para oír lo que el alma aún no sabe decir con palabras. Y quizá eso es lo que te está pidiendo esta emoción. Silencio. Presencia un momento de intimidad contigo. Porque si no te detienes, tú la vida te va a detener igual, pero con más fuerza, más ruido y más consecuencias. Imagina por un instante que la tristeza es como la fiebre del alma. No es la enfermedad,
sino la señal de que algo dentro necesita atención. Y en vez de anestesiarla con distracciones, o exigirte funcionar como si nada pasara, te sientas con ella no para analizarla, sino para simplemente estar. La práctica estoica que quiero proponerte hoy es sencilla pero poderosa. Escribe. Toma un cuaderno y cada vez que sientas esa tristeza sin nombre, no la rechaces. Pregúntale qué quiere decirte. No filtres, no edites. Solo escribe hoy. Mi tristeza me dice que, y deja que fluya. Hazlo cada día durante una semana, 5 minutos nada más, pero hazlo de verdad, con honestidad, sin esperar respuestas brillantes, sin querer controlar el resultado. La transformación no viene del análisis, sino de la presencia cuando escribes desde la tristeza. Sin juzgarte algo, cambia poco a poco, descubres que debajo de ese nudo en el pecho, hay partes de ti que llevaban tiempo esperando ser vistas. Y cuando eso ocurre, no te haces más débil, te haces más humano. Este ejercicio no es una solución inmediata, pero es un puente entre lo que sientes y lo que entiendes, entre lo que evitas y lo que necesitas. El diario estoico no es un lujo, es un refugio. Es ese espacio donde tu verdad no necesita explicación, donde puedes ser tú, sin máscaras, sin prisa, sin culpa, y aquí aparece el giro que pocos esperan. Muchas veces la tristeza no viene a avisarte de que algo va mal, sino a recordarte que llevas demasiado tiempo lejos de lo que te hacía bien, que estás desconectado de tus valores, de tu propósito, de tu ritmo natural, que has dicho sí demasiadas veces cuando querías decir no, que has sostenido lo que no te corresponde por miedo a soltar. Y entonces la tristeza no es caída, es retorno. Este principio conecta profundamente con la idea del amor. Fati estoico. Amar tu destino significa abrazar también las estaciones internas, no solo el verano de la motivación, sino también el invierno de la melancolía. Porque ambas estaciones tienen algo que enseñarte. Ambas son parte del ciclo que te transforma. Y aquí va una pregunta que puede cambiar tu relación con esta emoción. ¿Y si la tristeza no viniera a detenerte, sino a devolverte a tu centro, a tu voz, a tu verdad? ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra ella y empezaras a caminar a su lado? Si alguna vez te has sentido débil, por llorar, por no tener fuerzas, por no poder con todo, recuerda esto, no es debilidad. Es el alma diciéndote que es momento de parar, sentarte contigo y escuchar. Ahí justo. Ahí empieza la transformación. En el próximo capítulo hablaremos de cómo la incomodidad también es parte del camino, no como obstáculo, sino como entrenamiento del alma. Quédate, porque lo que viene no es más esfuerzo, es más verdad. No necesitas motivación, necesitas dirección. Has esperado durante días, esa chispa, esa energía misteriosa que de pronto lo cambia todo. Has dicho: cuando me sienta con ánimo empiezo. Cuando me motive lo haré, y los días han pasado sin que nada cambie. No porque seas débil, no porque no tengas fuerza, sino porque has estado esperando lo que no se puede controlar. La motivación es un visitante caprichoso. A veces aparece, a veces no, y basar tu vida en su presencia es construir en arena el estoicismo. No te invitan a esperar un impulso, te invita a decidir. No necesitas sentir ganas, necesitas claridad. No necesitas energía emocional, necesitas dirección. Epicteto lo dijo con brutal honestidad. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. La motivación viene después de haber actuado, no antes, pero la mente, engañada por siglos de discursos modernos, ha aprendido a poner la emoción como requisito. Si no me siento bien, no puedo hacerlo. Pero el sabio no espera sentirse bien para caminar. El sabio elige el camino y lo recorre con o sin ánimo.
Piensa en un barco, uno de madera antigua cruzando mares impredecibles. No se sostiene por la fuerza de las olas, se mantiene a flote, porque tiene rumbo, tiene norte, y aunque no haya viento, aunque las velas estén quietas, el timón sigue apuntando hacia donde debe ir. Así funciona la vida con dirección. Cuando sabes hacia dónde vas, no importa si hoy te sientes gris. Caminas igual, das un paso luego, otro sin dramas, sin negociaciones, con la pereza, solo con presencia. Marco Aurelio escribía en sus noches de insomnio, al amanecer: cuando tengas dificultad para levantarte, dime levanto a cumplir con mi naturaleza. Su impulso no venía de la emoción, venía del sentido del propósito, y esa es la diferencia que puede transformar tu vida. Mientras sigas esperando a sentirte listo, la vida seguirá pasando frente a ti, sin esperarte. Por eso, hoy quiero ofrecerte un cambio de paradigma cada mañana. Antes de mirar el móvil, antes de hablar con nadie, define una acción. Una no. 5. No. Una lista imposible. Solo una acción que esté alineada con tu dirección, y hazla aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque te cueste, porque no estás actuando por motivación, sino por elección, por coherencia, por respeto a ti mismo. La disciplina estoica no es rigidez. Hoy es dignidad, es decirte a ti mismo: hoy, aunque no lo sienta, voy a cumplir con lo que dije, que es importante para mí. Y esa pequeña decisión te construye, te fortalece, te convierte poco a poco en alguien que no depende del clima emocional, sino de su brújula interior. Séneca advertía que no hay mayor esclavitud que vivir al ritmo de las pasiones. Hoy te sientes bien y actúas, mañana te sientes mal y lo abandonas todo. Así se desmorona una vida, no por falta de talento, sino por falta de dirección. Por eso, más que motivación, lo que necesitas es elegir cuál será tu rumbo y sostenerlo. Aunque a veces duela, aunque a veces se sienta en vano. La ciencia moderna lo confirma: los hábitos no se construyen con emoción, sino con repetición. Lo que haces cada día te hace, y eso incluye los días grises, los días sin chispa, los días donde todo en ti querría quedarse en la cama. Esos días son los que más cuentan, porque ahí decides desde la profundidad, no desde la emoción superficial. Ahí formas carácter. Y si estás pensando, pero no sé cuál es mi dirección, quiero decirte esto: no tienes que tenerlo todo claro, no, necesitas un gran plan, solo una pequeña claridad. Pregúntate: ¿qué es importante para mí hoy? ¿Qué me haría sentir que estoy honrando mis valores? Y luego hazlo, no porque tengas ganas, sino porque elegiste vivir con sentido. Tal vez hoy esa acción sea llamar a alguien a quien amas, salir a caminar aunque sea por 10 minutos, escribir una página, terminar algo que llevas postergando. No importa si es pequeño, lo que importa es que tú lo decidiste, que tú lo sostuviste, y esa constancia silenciosa es la que transforma una vida. Aquí viene el momento de sorpresa. Muchos creen que los grandes logros vienen del entusiasmo de la inspiración, pero los estoicos sabían otra verdad. Los logros verdaderos vienen del silencio del compromiso, sin testigos, de seguir caminando, mientras otros esperan a sentirse listos. No necesitas fuegos artificiales, necesitas pasos lentos, firmes, honestos, y eso está en tus manos. Quiero dejarte una práctica estoica simple cada noche antes de dormir. Escribe una línea: hoy fui coherente con mi dirección. No importa si el día fue perfecto. Lo que importa es si, al menos en un pequeño acto, actuaste con intención. Esa práctica diaria te conecta, te recuerda que no estás a la deriva, que no eres víctima de tus emociones, que tú decides hacia dónde vas. Y para terminar, déjame dejarte con esta frase: no necesitas sentir ganas, necesitas tener un porqué.
Si lo tienes claro, no importa si el cielo está gris, tú caminas igual, porque sabes que la coherencia contigo vale más que cualquier impulso pasajero. En la próxima parte vamos a hablar de algo que a muchos les incomoda, pero que es esencial, como la incomodidad, lejos de ser enemiga, puede convertirse en entrenamiento del alma. Quédate, porque ahí es donde el verdadero crecimiento empieza. El silencio es tu medicina, no lo evites. Hay un momento en el que todo parece demasiado, el ruido afuera, las voces dentro, los pensamientos que no paran, y esa sensación persistente de estar agotado incluso sin haber hecho nada físico. Tal vez lo has sentido como si el mundo hablara demasiado alto, y tú solo quisieras apagar el volumen, pero ¿y si ese cansancio no viene de lo que haces, sino del ruido constante que permites? ¿Y si el verdadero desgaste no es por exceso de actividad, sino por falta de silencio? El estoicismo nos recuerda algo fundamental que hemos olvidado en esta era de estímulos sin pausa. El silencio no es vacío, es medicina, es claridad, es presencia. Séneca escribió: la tranquilidad se encuentra cuando el alma deja de agitarse. Pero ¿cómo encontrar esa tranquilidad en medio de la velocidad moderna? ¿Cómo apagar la tormenta interna cuando el entorno parece construido para distraer? Aquí está la paradoja. Muchos huyen del silencio porque creen que en él solo encontrarán vacío o incomodidad. Pero la verdad es la contraria cuando te detienes. Cuando eliges el silencio, lo que surge no es vacío, sino verdad, porque solo en el silencio escuchas lo que tu alma lleva tiempo queriéndote decir. La mente humana, como dijo Epicteto, no necesita ser llenada constantemente, sino entrenada para observar, y no hay mejor campo de entrenamiento que el silencio. Imagina tu mente como un lago, si lo agitas constantemente, con pensamientos, estímulos, pantallas, conversaciones innecesarias. Su superficie se vuelve turbia y no puedes ver el fondo, pero si lo dejas en calma, si eliges unos minutos de completo silencio, esa agua se vuelve clara y entonces ves lo que realmente sientes, lo que realmente piensas, lo que realmente necesitas. El silencio no es una ausencia, es una revelación, y no necesitas huir a una montaña ni tener una cabaña alejada del mundo. Solo necesitas crear un espacio diario pequeño pero sagrado. 15 minutos, nada más. 15 minutos sin móvil, sin hablar, sin leer, sin hacer, solo estar, respirar, observar, escuchar el silencio, aceptar lo que aparece sin juzgar, sin intervenir, solo estar. Muchos piensan: no tengo tiempo, pero la verdad es que no tienes paz porque no haces. Es ese tiempo, el silencio no se encuentra. Se protege, se cultiva, y en ese acto de detenerte de no hacer, estás haciendo lo más poderoso que un ser humano puede hacer: volver a sí mismo, porque cuando paras, te recuerdas, te reordenas, te restauras. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: el que tiene poder sobre su mente es libre, y el primer paso para tener poder sobre la mente es dejar de alimentarla todo el día con ruido. El silencio no es una pérdida de productividad, es una inversión en claridad. Es la raíz de decisiones más sabias, respuestas menos reactivas y una energía más limpia. Piensa en esto cuando estás en silencio sin distracciones. Lo que surge primero suele ser incomodidad. Pero si no huyes, si permaneces justo después de esa incomodidad, aparece una calma profunda, un espacio interno donde puedes respirar, donde puedes soltar, donde puedes comprender. Porque en el silencio no solo descansas, te escuchas. Y cuando te escuchas, empiezas a conocerte. Y cuando te conoces, puedes comenzar a transformarte. No es casualidad que los sabios de todas las tradiciones buscaran el silencio. No como castigo, sino como refugio, porque en el silencio te despojas de lo superficial y entras en contacto con lo esencial.
ya no reaccionas. Eliges, ya no gritas. ¿Entiendes? Ya, no te agotas, te alineas. Y no importa tu edad, siempre puedes comenzar desde hoy, 15 minutos cada día. Nada solo tú contigo, sin objetivos, sin esperar resultados inmediatos, solo como un ritual de regreso a lo más profundo, a lo más tuyo, a lo más real. Te aseguro algo. Después de un tiempo, ese momento silencioso se vuelve sagrado. Lo esperarás como quien espera el amanecer, y poco a poco tu vida se ordenará desde dentro. Porque cuando tú estás en silencio, todo lo demás encuentra su lugar. Ahora bien, ¿te atreverías a quedarte 15 minutos con tu alma sin distracción, sin huida, sin excusa? Si lo haces, tal vez descubras lo que llevas años buscando en todas partes. Y lo más sorprendente es que siempre ha estado ahí esperando a que tú calles para hablarte en el próximo capítulo. Hablaremos de una trampa muy común que destruye nuestro enfoque interno. La dependencia de la motivación, porque la dirección siempre será más poderosa que el entusiasmo pasajero. Lo que no aceptas te agota, lo que integras te libera. Y si te dijera que lo que más te cansa no es lo que haces, sino lo que resistes. Y si el verdadero agotamiento no nace del esfuerzo, sino del rechazo silencioso a lo que ya está ocurriendo. Hay una fatiga que no tiene que ver con el cuerpo, ni con la edad, ni con el ritmo del mundo. Es una fatiga más sutil, más invisible y también más destructiva. Es la fatiga de resistirse internamente a lo que la vida ya ha puesto delante. La lucha constante contra lo que no quieres aceptar. Lo que no integras, lo que te niegas a mirar de frente. Se convierte en una fuga de energía continua. Y con el tiempo te vacía. En cambio, lo que integras, aunque sea difícil, deja de tener poder sobre ti. Porque cuando lo acoges, cuando lo comprendes, cuando lo haces parte de tu historia, ya no necesitas luchar. Muchos llegan a un punto en su vida donde sienten un cansancio que no desaparece, durmiendo más, ni viajando lejos, ni desconectándose del mundo. Es un cansancio del alma, un peso que arrastras sin saber exactamente de dónde viene. Y si te detienes a escuchar en silencio, te das cuenta de que viene de adentro de esa parte tuya, que sigue diciendo: esto no debería estar pasando, esto no debería doler, esto no es justo. Pero la vida no responde a nuestras frases de negación. Responde a nuestra capacidad de aceptar y actuar con sabiduría. Séneca decía: el destino guía a quien lo acepta, arrastra a quien se resiste, y tal vez sin darte cuenta llevas años siendo arrastrado por esa resistencia. Aceptar no significa resignarse. No es bajar los brazos ni justificar lo injustificable. Aceptar significa ver la realidad tal como es, sin el velo del deseo ni el filtro de la queja. Es dejar de pelear con el momento presente. Es decirte: esto está aquí, no lo pedí, no me gusta, pero está aquí, ¿qué hago con ello? Esa es la pregunta que transforma, porque cuando dejas de poner tu energía en rechazar lo inevitable, recuperas fuerza para transformar lo posible en la práctica estoica. La aceptación es un paso previo a la acción sabia. No hay claridad mientras hay lucha interna. Solo cuando calmas la pelea dentro de ti aparece la dirección. Imagina por un momento una roca en el medio del río. El agua no se detiene a discutir con ella, no se queja, no se frustra. Simplemente la rodea, la integra en su camino y sigue fluyendo. Tú también puedes ser agua, pero para eso tienes que dejar de intentar cambiar lo que ya es integrar. No es lo mismo que rendirse. Es transformar el obstáculo en parte del camino. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. Y en esa respuesta hay libertad o agotamiento. Cuando te defines solo por lo que rechazas, pierdes contacto con lo que podrías construir.
Pero cuando integras incluso aquello que te dolió, te decepcionó o te frustró, te haces más grande que el dolor. Lo colocas dentro de ti, sin dejar que te defina. Lo conviertes en sabiduría en tu día a día. Hay una práctica simple pero poderosa cada noche. Antes de dormir, recuerda una dificultad que hayas vivido en las últimas horas. No la analices, no la juzgues, solo tráela a tu mente y agradécela. Agradece que estuvo ahí para mostrarte algo. Agradece que te permitió ver tu reacción, tu fragilidad, tu límite o tu fuerza. Ese simple gesto de gratitud cambia la energía. Te hace pasar de víctima a aprendiz, de resistencia a integración. Y no importa cuán pequeña sea la dificultad. Puede ser un malentendido, una espera, una molestia. La clave es aprender a verla como parte de tu entrenamiento interior. Marco Aurelio lo entendía muy bien. El impedimento para la acción. Avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Ahora detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿qué parte de tu vida sigues rechazando silenciosamente? ¿Qué realidad sigues discutiendo en tu mente, aunque se repita día tras día? ¿Qué estás peleando? ¿Qué en realidad necesitas comenzar a comprender tal vez sea una pérdida o un cambio inesperado? ¿O la actitud de alguien que no cambia? Tal vez es una etapa de tu vida que no te gusta, pero que llegó para quedarse un tiempo, sea lo que sea. Obsérvalo sin juicio. Respira y repítete internamente: ya está aquí. Ahora, ¿cómo camino con esto? Esa pregunta te da poder, porque cuando integras lo que no puedes cambiar, ya no te quita energía, ya no consume tus pensamientos. Se convierte en parte del paisaje, no en una barrera. Esta idea se conecta profundamente con otro principio esencial del estoicismo: la dicotomía del control. Aquello que depende de ti, actúa sobre ello con determinación. Pero aquello que no depende de ti, acéptalo sin drama, porque cada vez que intentas controlar lo incontrolable, pierdes contacto con tu verdadero poder. Y cuando liberas esa energía, la recuperas para lo que sí puedes transformar. Lo que no aceptas te agota, pero lo que integras te libera. No es una frase bonita, es una experiencia real. Cuando lo practicas, lo sientes en el cuerpo, en la mente, en la respiración. Todo se aligera, aunque nada haya cambiado afuera. Y aquí viene la paradoja que tanto nos cuesta comprender. Muchas veces, aceptar es lo que precede al cambio, porque al dejar de resistirte, te colocas en un lugar interno de claridad. Y desde ahí tomas mejores decisiones, tomas distancia de la emoción desbordada y ves con más lucidez. Por eso el estoicismo no es una filosofía pasiva, es activa, pero desde la calma es transformadora, pero desde la aceptación de lo que es. Ahora te invito a observar tu día con nuevos ojos. ¿Qué dificultad puedes agradecer hoy? ¿Qué situación incómoda puedes comenzar a mirar como una maestra? No como enemiga, empieza por una sola. No trates de integrar todo de golpe, solo una, y obsérvate a ti mismo en ese gesto. No necesitas sentirte listo. Solo necesitas estar dispuesto, porque la aceptación no es una meta, es una actitud, una forma de caminar con el mundo sin desgastarte. Y eso es liberación. Lo que viene a continuación en este viaje estoico profundiza aún más en esta práctica de integridad interior. Porque si bien aceptar lo que llega es esencial, también hay algo igual de poderoso que solemos evitar. Prepárate para descubrirlo. No todos merecen acceso a tu energía. No todos merecen acceso a tu energía. Y en el fondo tú ya lo sabes. Hay algo dentro de ti que se agota. No por trabajar demasiado ni por tener demasiadas responsabilidades, sino por entregar tu energía donde no es valorada, donde no es devuelta, donde solo se exige más. Y más sin reciprocidad, sin cuidado. ¿Te has sentido así últimamente?
como si tu paz interior fuera una habitación sin puertas donde cualquiera entra, opina, exige, reclama, y tú simplemente aguantas. ¿Hasta cuándo vas a seguir regalando tu atención como si no tuviera valor? ¿Hasta cuándo vas a seguir vaciándote para que otros estén cómodos? La energía personal es uno de los recursos más sagrados que tenemos. Y sin embargo, muy pocos la protegen como lo que realmente es un privilegio. No todos merecen acceso a tu mente. No todos merecen acceso a tu tiempo. No todos merecen sentarse en la primera fila de tu vida, porque quien accede a tu atención, accede a tu mundo interno, a tu calma, a tu enfoque y muchas veces sin quererlo también a tu desgaste. Los estoicos lo sabían bien. La paz no se encuentra, se protege. Marco Aurelio en sus meditaciones nos recordaba que no dejes que las cosas externas turben tu alma, pues solo tú puedes permitirles la entrada. Esa frase contiene una clave silenciosa. Tú decides quién entra. Imagina que tu mente fuera una casa con puertas. Tienes claro quiénes tienen llave. Tienes claro en qué momentos abres esas puertas y bajo qué condiciones la mayoría no lo hace. Y por eso vive agotada, no por lo que hace, sino por lo que permite. Por las interrupciones constantes, por los dramas ajenos que se convierten en cargas propias, por las conversaciones vacías que se llevan, horas por las críticas disfrazadas de preocupación por las demandas que nunca terminan. Pero si aplicamos la sabiduría estoica, entonces la regla cambia. No todo el mundo tiene derecho a entrar tu atención. No es una obligación, es un regalo que eliges dar. Epicteto decía, si alguien puede perturbarte es porque tú le diste el poder de hacerlo, y eso va más allá de una simple frase. Es una puerta que podemos cerrar literalmente. Es el derecho silencioso de decir, hoy no respondo. Hoy no escucho críticas disfrazadas de consejos. Hoy no participo en conversaciones que me drenan. Hoy no soy tu terapeuta emocional, es decir, hoy me quedo conmigo porque mi energía es limitada y no todos la merecen. La técnica que puedes comenzar a practicar se llama puertas mentales. Es simple pero poderosa. Cada mañana, antes de salir al mundo, visualiza 3 puertas. Una para lo que vas a pensar, otra para lo que vas a escuchar y otra para lo que vas a permitir. Y pregúntate con honestidad, ¿a quién dejaré entrar hoy? ¿Con quién realmente quiero compartir mi atención? ¿Qué temas ya no merecen mi energía? ¿Qué patrones antiguos necesito cerrar? Esta visualización, si la repites cada día, se convierte en un límite silencioso pero firme. Y en ese límite empieza tu libertad. No tienes que explicar tu silencio, no tienes que justificar tus límites. No tienes que sentir culpa por no responder inmediatamente a todo el mundo. El mundo te exige inmediatez, pero tu alma necesita espacio, tiempo, pausa y sobre todo dignidad. Porque cuando entregas tu energía a todo y a todos sin filtro, terminas perdiéndote a ti y eso no es justo contigo. Recuerda esto, no te vacíes para que otros estén cómodos. No te traiciones para que otros se queden. No te apagues para que otros brillen. Séneca lo dijo con crudeza pero con verdad. Quien siempre está disponible termina siendo invisible. Una frase que duele pero que libera. Porque si tú no eliges a quién le das tu presencia, el mundo lo hará por ti. Si tú no filtras, quien entra en tu espacio emocional acabarás lleno de ruido ajeno. Y si tú no decides con firmeza qué tipo de energía permites en tu vida, te convertirás en un vertedero emocional de los demás. Pero aquí está el cambio. Puedes volver a ti, puedes cerrar esas puertas con suavidad pero con claridad. Puedes decir, hoy elijo a quién miro, a quién escucho, a quién dejo entrar en mi mente. Y esa elección lo cambia todo. Porque cuando uno protege su energía no se vuelve egoísta, se vuelve sabio y esa sabiduría silenciosa se nota, se siente, irradia.
calma la práctica estoica. No es solo aguantar el mundo, es decidir qué parte del mundo merece tu alma. Y eso requiere coraje, porque habrá personas que no entiendan tu silencio, que se molesten por tus límites, que te acusan de cambiar. Pero lo que no ven es que ese cambio te está devolviendo la vida, porque cada no que das con amor propio es un sí a tu bienestar. Cada límite que marcas desde la calma es un acto de respeto a tu paz. Y cada vez que eliges con quién sí y con quién no, estás honrando tu energía. No todos merecen estar en tu círculo íntimo. No todos merecen respuestas inmediatas. No todos merecen la versión más presente y luminosa de ti. Si no están dispuestos a ofrecer lo mismo, y está bien, no es arrogancia, es elección consciente, es sabiduría emocional, es aplicar el principio estoico de vivir según la razón, no según la presión externa. Así que hoy, obsérvate dónde estás, regalando tu energía por costumbre. ¿Con quién hablas más de lo que necesitas? ¿A qué situaciones te sigues exponiendo, sabiendo que te desgastan? ¿Qué conversaciones ya no suman, pero mantienes por inercia? Tal vez ha llegado el momento de cerrar algunas puertas, no con rabia, no con desprecio, sino con respeto hacia ti. Porque quien realmente valora tu energía no la exige, la cuida, la honra, la devuelve. Y cuando lo haces, algo cambia en ti, recuperas enfoque, duermes mejor, respiras más profundo, te escuchas más el silencio, vuelve a ser refugio, y el tiempo vuelve a tener sentido. Porque por fin estás donde debes estar contigo, y desde ahí todo lo demás empieza a ordenarse. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, hay una pregunta que tal vez necesite responderte sin miedo. ¿Qué persona, situación o hábito está drenando tu energía en silencio? ¿Y qué pasaría si hoy eligieras cerrar esa puerta? Porque a veces lo más poderoso no es hacer más, sino permitir menos. Y en ese menos reencontrarte en la siguiente parte de este viaje. Hablaremos de algo igual de esencial. Cómo tu calma se convierte en un espejo. Y no todos soportan mirarse en él. Porque cuando tú cambias tu energía, los demás tienen que confrontarse con la suya. Prepárate, porque lo que viene también puede transformarte. Ya no estás disponible, y eso lo cambia todo. A veces la verdadera sanación comienza, no cuando lo explicas todo, sino cuando dejas de estar disponible. No porque guardes rencor, no porque quieras castigar a nadie, sino porque por fin has entendido que tu energía no es infinita, que seguir entregándote en todas direcciones te está desgastando por dentro, que cada conversación obligada, cada mensaje que no quieres contestar, cada llamada que interrumpes tu paz para atender, es una pequeña fuga de ti mismo. Y llega un momento inevitable en que tu cuerpo te lo grita en forma de cansancio. Tu mente se nubla por tanto estímulo y tu alma susurra basta. Y si el verdadero acto de amor no es estar para todos, sino retirarte para volver a ti, y si alejarte no es huir, sino regresar al centro desde donde todo cobra sentido. Vivimos en una cultura que glorifica la disponibilidad constante. El teléfono suena, el mensaje llega, alguien te exige, alguien necesita algo. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a girar en torno a las urgencias ajenas. Pero tú no eres un buzón de quejas, no eres un terapeuta gratuito de nadie, no eres una fuente inagotable para calmar el vacío de los demás. Cuando decides no estar disponible, no estás siendo egoísta. Estás siendo sabio porque entiendes que tu atención es un privilegio, no una obligación. Estás dejando claro que tu paz no está en venta, que tu tiempo tiene valor y que quien de verdad te aprecia no te busca solo cuando le conviene, sino que respeta tus silencios, tus espacios, tus límites. Marco Aurelio decía, el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza.
porque es mantenerse en pie frente a los golpes. Y uno de los golpes más sutiles es la sobreexposición a las demandas ajenas. Nos creemos fuertes por aguantar todo, pero no hay mayor fortaleza que reconocer cuándo necesitamos retirarnos. Crear espacios no negociables de soledad, un paseo sin teléfono, una tarde sin notificaciones, una hora para respirar, escribir, contemplar ahí. En ese silencio no explicado, ahora empieza la verdadera alquimia, porque el alma no se reconstruye con más ruido, se reconstruye en lo invisible, en lo que nadie ve, pero tú sabes que está sanando. Séneca lo expresó con claridad: quien vive para todos no vive para sí. Y en esa frase hay una advertencia si siempre estás para otros. ¿Quién está contigo si nunca dices no puedo? Ahora no. Hoy me escucho a mí primero. Entonces no te estás cuidando, te estás agotando. Y tal vez no lo notas, tal vez. Piensas que estás siendo amable, generoso, empático. Pero el exceso de disponibilidad es una trampa, una forma de evitar el vacío, una excusa para no enfrentar tu propio silencio. Porque cuando te quedas solo, sin tareas, sin demandas, emerge lo que has estado evitando: tu tristeza, tu cansancio, tu desconexión. Pero también emerge tu verdad, tu intuición, tu centro. Y es ahí, justo ahí, donde algo cambia. Cuando por fin dejas de justificar tu ausencia, cuando simplemente desapareces del ruido, no para castigar, sino para reconstruir, no para alejarte de otros, sino para acercarte a ti. No todos lo entenderán. Habrá quienes se ofendan, quienes te llamen distante, frío, indiferente. Pero recuerda esto tú: bienestar no necesita explicación. Tu paz no está sujeta a consenso. Comienza a practicar la técnica de las puertas mentales. Imagina que tu mente es una casa sagrada. No todos tienen llaves. No todos pueden entrar cuando quieran. Pregúntate a quién estoy dejando pasar, con qué frecuencia, bajo qué reglas. Y sobre todo, qué estoy permitiendo que contaminen con su presencia. Establece horarios sin interrupciones. Conversaciones selectivas. Momentos sagrados donde solo existes tú. Sin tener que responder. Sin tener que agradar. Solo tú contigo, y en ese espacio vuelve a ti. Escribe, respira, camina. Escucha, desconéctate del deber y reconéctate con el ser, porque no has venido al mundo a estar disponible 24/7. Has venido a habitarte, a florecer desde dentro. Cada vez que te retiras del ruido, algo se ordena. Cada vez que eliges el silencio, algo se aclara. Cada vez que te priorizas algo en ti, recuerda que mereces ser amado sin condiciones, incluso por ti mismo, y ahí empieza la transformación. Ahí se rompe el viejo patrón de estar para todos, menos para ti. Ahí nace una nueva forma de estar, más consciente, más presente, más íntegra. No te vacíes para que otros estén cómodos. No pagues el precio de tu paz para mantener vínculos frágiles. No confundas cercanía con acceso ilimitado, porque hay quien solo te busca cuando brillas, pero no sabe acompañarte cuando necesitas oscuridad para renacer. Y si hoy decides no responder, no asistir, no sostener, está bien. No es rechazo, es protección. No es distancia, es respeto. No es abandono, es madurez. Alejarse no es huir, es recuperar el centro, y desde ahí todo cambia. En el próximo capítulo hablaremos de otro cambio silencioso pero profundo, cuando dejas de reaccionar y eliges responder con sabiduría. Porque a veces tu poder no está en lo que dices, sino en el silencio que eliges guardar. ¿Estás listo para explorar ese terreno? Entonces quédate conmigo. Esto apenas comienza. Quien depende de tus reacciones se hunde en tu silencio. Hay personas que no buscan diálogo sino reacción. No buscan comprenderte, sino sacarte de tu centro. Provocan, interrumpen, presionan. No porque deseen una solución, sino porque se alimentan de tu energía. Cuando tú pierdes la calma, lo hacen.
Sin decirlo, lo hacen con una sonrisa en la boca o con un tono pasivo-agresivo. Lo hacen sabiendo, aunque no lo reconozcan, que si tú te alteras, ellos se sienten con poder. Por eso una de las formas más potentes de transformación personal no se nota desde fuera, es invisible, es silenciosa, y comienza en el instante exacto en que decides dejar de reaccionar. Porque cuando dejas de reaccionar automáticamente, no estás perdiendo, estás ganando, estás desarmando al otro, estás desactivando ese juego inconsciente donde siempre hay uno que ataca y otro que se defiende, uno que grita y otro que se altera, uno que culpa y otro que carga con esa culpa. Pero cuando eliges el silencio, ese ciclo se rompe, no porque te calles con miedo, no, porque te reprimas, sino porque has encontrado algo más fuerte que la necesidad de tener la última palabra, la necesidad de tener paz. ¿Te ha pasado alguna vez ese momento en el que después de una discusión, te das cuenta de que te vaciaste emocionalmente por algo que ni siquiera era tan importante, que te desgastaste mental y físicamente, solo porque alguien tocó un punto débil tuyo, y tú reaccionaste como siempre de manera automática e instintiva, sin darte cuenta de que te estaban manipulando con tu propia emocionalidad? Por eso Epicteto decía, no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y si la opinión que tienes te lleva siempre al conflicto, entonces quizá es momento de cambiar de estrategia. La estrategia no es ganar el argumento, no es aplastar al otro con tu verdad. Es respirar 3 segundos antes de responder. Solo 3 segundos. Y ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción. Lo cambia todo en esos 3 segundos. Puedes decidir, no. Entrar en el juego, puedes ver lo que está pasando desde fuera, como si fueras un espectador de tu propia película. Puedes notar si esa persona quiere resolver algo, o solo está usando tus emociones como campo de batalla. Y ahí, en ese instante lúcido, puedes elegir responder con pausa, no desde la herida, no desde el orgullo, no desde la necesidad de demostrar nada, solo desde tu centro. Respirar 3 segundos antes de hablar es una práctica estoica profundamente transformadora, porque no se trata de callar siempre, sino de no regalar tu poder a quien solo quiere drenarlo, y esto no significa ser indiferente o frío. Significa estar despierto, significa darte cuenta de que tu energía es valiosa. Y que hay personas que incluso sin malicia no saben relacionarse. Sin conflicto, cuando tú reaccionas les confirmas su guión, les das el papel que esperan de ti. Pero cuando tú te mantienes en calma, algo en ellos se desordena porque ya no pueden controlarte. Y aquí ocurre algo curioso cuando tú no reaccionas como antes. Muchas personas se sienten incómodas porque tu calma se convierte en un espejo y no todos están preparados para mirarse ahí. Tu silencio les obliga a enfrentarse a sí mismos, a su propia agresividad, a su propio vacío, a sus propias heridas. Y eso para muchos es insoportable porque hasta entonces eran tus reacciones las que sostenían su sentido de control. Pero ahora ya no estás disponible para ese juego. Séneca lo dijo con claridad. El mayor poder está en no dejarse arrastrar, y ese poder no se nota con gritos ni con grandes gestos. Se nota cuando alguien te lanza una provocación y tú respiras, observas, sonríes quizás o simplemente eliges no responder, no porque no tengas respuesta, sino porque no vas a gastar tu energía en demostrar lo que ya sabes que no necesita demostración. Porque tu paz vale más que tu orgullo. Porque tu centro interior no está en venta. Imagina ahora a una persona que solía manipularte con su forma de hablar, que sabía cómo presionarte para que explotaras, pero esta vez tú no caes. Esta vez
Tú respiras y el otro espera tu reacción pero no llega. Y entonces empieza a dudar. Empieza a preguntarse si ha perdido poder sobre ti. Y lo ha perdido. No porque tú hayas ganado, sino porque tú has dejado de jugar este tipo de práctica. No se domina en un día. Requiere atención, requiere humildad. Requiere volver una y otra vez a tu respiración, a tu centro, a tu decisión de no permitir que las emociones de otro dicten tu comportamiento. Por eso es tan valioso, porque transforma tu forma de estar en el mundo, porque te libera de una prisión invisible. La necesidad de reaccionar para sentirte vivo, pero tú no necesitas reaccionar. Tú necesitas vivir desde el propósito, desde la serenidad, desde una fuerza que no grita pero que se siente. Si cada persona que te provoca dependiera de tus reacciones para sentir que tiene control, entonces, ¿qué pasaría si tú simplemente dejas de reaccionar? ¿Qué pasa si en lugar de explotar eliges respirar? ¿Qué ocurre cuando alguien te lanza una crítica? Y tú en vez de defenderte solo dices, gracias por compartir tu opinión. En la mayoría de los casos, el otro se desarma porque no esperaba esa respuesta, porque tu silencio corta el guión, porque tu serenidad es en sí misma una declaración de poder. Y sí, al principio cuesta, porque estamos programados para defendernos, para justificar, para reaccionar. Nos han enseñado que quien se queda callado, pierde, que quien no responde, queda mal. Pero eso es solo una narrativa social, no una verdad interior. La verdad es que muchas veces quien guarda silencio está ganando en paz, y quien grita está perdiendo el control. Por eso, cuanto más desarrolles tu capacidad de responder con pausa, más notarás que tu vida se vuelve más liviana. No porque los conflictos desaparezcan, sino porque tú ya no te enganchas con todos ellos. Hoy te propongo que elijas una persona que normalmente despierta en ti una reacción automática y que la próxima vez que interactúes con ella pongas en práctica la técnica de los 3 segundos. Respira, observa, decide. No desde el impulso, sino desde tu centro. Y si sientes que no vale la pena responder, no lo hagas o hazlo con calma, con firmeza, con elegancia. Porque como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y tú no necesitas rebajarte para defenderte. Tú puedes elevarte simplemente dejando de reaccionar. Ahora te dejo con una pregunta que puede cambiar tu manera de relacionarte. ¿A quién puedes desarmar hoy solo con tu silencio? Y mientras piensas en eso, en el próximo segmento, exploraremos una idea igualmente poderosa. Cómo tu calma sin palabras puede revelar más verdades que 1000 discusiones, porque no todos soportan verse reflejados en la serenidad de otro. Tu calma se vuelve espejo, y no todos soportan mirarse en él. Hay momentos en los que tu sola presencia incomoda. Sin que hayas dicho una sola palabra, no has hecho nada ofensivo, no has levantado la voz, no has juzgado ni exigido ni señalado. Solo estás ahí, tranquilo, en silencio, en paz, pero de alguna forma tu calma se convierte en un espejo, y hay quienes no soportan mirarse en él. Es una verdad incómoda pero reveladora. Cuando tú no te alteras, haces que otros enfrenten su propio desorden. Cuando tú no reaccionas, les obligas a escuchar el eco de su propio ruido. Cuando tú estás en paz, ellos ya no pueden culparte de su tormenta, y eso les molesta porque la calma que no finge, que no se excusa, que no pide permiso, expone lo que otros han intentado ocultar bajo la prisa. El ruido o la agresión lo has sentido. ¿Alguna vez esa sensación de ser malinterpretado? Solo por estar tranquilo, esa incomodidad que se genera a tu alrededor. Cuando tú decides no engancharte, no discutir, no defenderte. Esa tensión silenciosa que surge cuando tú eliges responder con serenidad.
en lugar de caer en la provocación. A veces, incluso te culpan de ser demasiado frío, distante o indiferente. Pero la verdad es que estás más presente que nunca. Solo que no estás dispuesto a ser arrastrado al caos ajeno, y eso es poder en un mundo que grita. Quien permanece sereno se convierte en una anomalía, y no todos toleran lo que no pueden controlar. La serenidad sostenida, esa que nace desde adentro, y no depende de lo externo, se percibe como amenaza para quienes solo saben comunicarse desde el conflicto, como decía Epicteto. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Pero lo que no dijo, aunque lo vivió, es que tu paz también puede molestar a quien aún no ha encontrado la suya. No se trata de arrogancia ni de superioridad moral. Se trata de un tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de presencia. Un silencio que no huye, sino observa, que no calla por miedo, sino por sabiduría. Un silencio que sostiene la llama incluso en medio del viento, como una vela que no parpadea en medio de la tormenta. No porque la tormenta no exista, sino porque ha aprendido a estar centrada, pero sostener esa calma sin disculpas requiere fuerza interior, porque el impulso natural es justificarse. Es querer explicar que uno no está enfadado por guardar silencio, que no está distante, por no opinar, que no es débil, por no gritar. Pero cuanto más intentas explicar tu paz, más te alejas de ella. La serenidad auténtica no necesita defensas, se defiende sola porque no lucha. Marco Aurelio lo comprendió en carne propia como emperador. Era blanco, constante de tensiones, intereses, traiciones. Y sin embargo, en sus meditaciones escribió: elige no ser lastimado y no lo serás. Elige no sentirte ofendido y no lo estarás. No dijo elige explicarte, no dijo haz que te entiendan. Dijo elige, porque tu paz no depende de que los demás la aprueben, sino de que tú la protejas en la práctica. Esto implica sostener tu serenidad, aunque te presionen, aunque te provoquen, aunque te juzguen. Significa respirar 3 segundos antes de responder. 3 segundos de presencia que pueden cambiar por completo el curso de una conversación. 3 segundos para recordarte que no estás aquí para ganar discusiones, sino para no perderte a ti mismo. Esa es la verdadera victoria estoica. No salir ileso del mundo, sino regresar entero a ti. Y sí habrá quien se aleje, quien te critique, quien te tilda de inaccesible. Pero tal vez eso sea necesario, porque no todos merecen compartir tu calma, si no están dispuestos a respetarla. Porque no todos quieren sanar a algunos, solo buscan compañía en su tormenta, y tú ya no estás disponible para eso. Aquí nace la madurez emocional, cuando dejas de reaccionar como reflejo y empiezas a responder desde la elección. Cuando tu paz deja de ser circunstancial y se convierte en tu estado natural. Cuando comprendes que el silencio no es ausencia, sino espacio. Espacio para ver, para sentir, para discernir. ¿Quién depende de tus reacciones? ¿Quién pierde el control cuando tú no lo pierdes? ¿A quién puedes desarmar hoy con tu silencio? Piénsalo. Porque tal vez ese sea tu mayor acto de amor propio, elegir la serenidad. Aunque eso te haga incomprendido, elegir no participar en la guerra, aunque puedas ganarla. Elegir ser la vela que no parpadea, aunque nadie sepa cómo lo haces. No para que te admiren, no para demostrar nada, sino porque en ese instante tú te conviertes en tu propio refugio. Y cuando logras eso, el mundo ya no tiene poder sobre ti. Así que no temas. Si tu calma incomoda, a veces la incomodidad ajena es la prueba más clara de tu evolución. No estás aquí para encajar en el caos, sino para transformarlo con tu ejemplo, aunque sea en silencio, aunque sea solo para ti. Y ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo puedes cultivar esta calma incluso en medio del ruido? Porque sí se entrena, se cultiva y se fortalece.
Y eso es lo que veremos justo ahora. La incomodidad no es enemiga, es entrenamiento. Hay algo en la incomodidad que el alma reconoce como necesario aunque duela. Tal vez no lo admitimos de inmediato, pero todos hemos sentido que los momentos más duros, los más incómodos, nos han dejado una huella. Y si no fueran castigos, y si en lugar de ver la incomodidad como enemiga, la viéramos como maestra, como entrenamiento, como la parte del proceso que separa lo débil de lo fuerte, lo superficial de lo auténtico, lo tibio de lo firme. Esta idea no es nueva, pero la olvidamos. El mundo moderno nos ha enseñado a evitar cualquier tipo de molestia, a anestesiarnos con pantallas, rutinas, distracciones. Pero lo que evitamos nos debilita, lo que enfrentamos nos transforma. Hoy vamos a hablar de esa incomodidad, que lejos de destruirte te construye. Porque quien aprende a convivir con el frío, con el silencio, con el vacío, no le teme a la vida real, y eso lo cambia todo en el corazón del estoicismo. Hay una verdad que atraviesa los siglos. No se trata de buscar comodidad, sino de construir carácter. Séneca lo dijo sin rodeos. La dificultad muestra lo que el hombre es, ¿no? Cuando todo va bien, sino cuando algo duele, cuando algo no encaja, cuando la vida no obedece. Es ahí donde se revela tu temple, tu verdadera respuesta, y en esa prueba no necesitas que todo se arregle, sino que tú te fortalezcas como se entrena el alma para eso. No esperando que el mundo cambie, sino creando pequeños actos de incomodidad voluntaria. ¿Por qué? Porque si puedes soportar lo incómodo cuando tú lo eliges, serás más libre cuando no puedas elegir. El estoico no huye del malestar, lo usa como gimnasio del carácter. Practicar la incomodidad no es masoquismo, es sabiduría, es preparar el espíritu para lo que vendrá. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que iba a encontrarse con personas difíciles, con caos, con frustración. Pero también se recordaba que eso no lo determinaba, lo preparaba Epicteto. Enseñaba que no hay que desear que las cosas pasen como queremos, sino querer que pasen como pasan. Y eso requiere entrenamiento interior, entrenamiento en la resistencia. Suave, ¿no? En la violencia, entrenamiento en la pausa, ¿no? En la reacción impulsiva, y ese entrenamiento comienza en lo pequeño, ahí donde nadie te aplaude, donde no hay testigos, donde tú eliges ser incómodo por dignidad, no por castigo. Ejemplos concretos. Claro, una ducha fría por la mañana no es solo para el cuerpo, es un mensaje al alma. Puedo atravesar lo desagradable sin rendirme. Es empezar el día con un pequeño acto de dominio propio. Otro ejemplo, el ayuno digital, apagar el móvil. Desconectarte de todo estímulo durante unas horas difícil. Sí, pero también profundamente revelador. Porque en ese silencio emerge lo que evitas, lo que no quieres escuchar de ti mismo, lo que necesitas mirar. O el silencio forzado, sentarte contigo sin hacer nada, sin resolver nada, sin distracción, solo estar contigo. Eso que suena tan simple se ha vuelto un desafío, y sin embargo es una de las formas más profundas de entrenamiento estoico, porque quien no necesita estímulos constantes posee algo que nadie le puede quitar presencia. Estas prácticas no son heroicas, son discretas, cotidianas, pero repetidas con intención, se convierten en templos de fortaleza. Te enseñan a sostener la incomodidad sin quejarte, a observar el impulso, sin ceder a respirar donde otros gritan. Y esa diferencia no es menor, es la que separa al esclavo de sus reacciones del dueño de sí mismo. No se trata de hacer algo extremo, no se trata de sufrir sin sentido. Se trata de elegir al menos una vez al día una pequeña incomodidad voluntaria. Porque cada vez que lo haces, le recuerdas a tu mente quién manda. Le enseñas que puede sentirse incómoda y no por eso detenerse.
Los estoicos sabían que la comodidad prolongada debilita el alma, que un espíritu que solo busca lo placentero se vuelve frágil. Por eso se entrenaban, por eso practicaban la pobreza, el frío, el hambre, el rechazo. No porque quisieran sufrir, sino porque querían ser libres, libres del miedo a sufrir. Y eso solo se logra enfrentándolo, evitando. Pregúntate qué incomodidad estás evitando hoy, que podría hacerte más fuerte. Mañana, ¿qué conversación estás postergando? ¿Qué hábito estás tolerando? Por miedo al malestar que implica cambiarlo. ¿Qué silencio estás evitando? Por miedo a lo que vas a escuchar. Cada respuesta puede ser una puerta no para castigarte, sino para pulirte, para afinar tu temple, para dejar de reaccionar como una hoja al viento y empezar a responder como una roca en medio de la corriente. Este entrenamiento interior no requiere más tiempo, requiere más presencia, más intención. No hace falta que te vayas al desierto. Basta con que tomes una decisión. Hoy haré algo incómodo por mí, por mi crecimiento, por mi paz futura. Porque quien se entrena hoy en lo pequeño no se rompe mañana con lo grande. Y eso se nota en tu mirada, en tu tono, en tu manera de entrar en una sala, de sostener el silencio, de no explicar tu calma, de no justificar tu retiro. Esa paz viene de entrenamiento, no de suerte. Y todo comienza con una elección. El mundo moderno te ofrecerá 1000 razones para no incomodarte, para evitar, para posponer. Pero tú ya sabes lo que eso crea: dependencia, fragilidad, ruido. Hoy puedes tomar otra ruta, la ruta de los que no se escapan de sí mismos, la de los que no necesitan estar cómodos para estar en paz. No es una ruta fácil, pero es una ruta digna. Y el estoicismo al final siempre ha sido eso, una forma digna de habitar lo difícil, una forma de mirar a la vida a los ojos, sin parpadear. Y justo cuando crees que no puedes más, el alma te sorprende. Descubres que sí podías, que siempre pudiste. Solo hacía falta entrenar con humildad, con constancia, con coraje silencioso. La incomodidad no es enemiga, es entrenamiento. Y tú estás listo para empezar. Te atreves, tu historia interna se puede reescribir. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar con atención lo que te repites por dentro? Esa voz silenciosa que te acompaña a cada paso que juzga. Compara, recuerda lo que salió mal y predice que lo mismo pasará otra vez. A veces esa voz no es tuya. Es un eco viejo, un susurro que absorbiste cuando eras más vulnerable. Palabras que otros dijeron y que tú convertiste en verdad. Quizás alguna vez alguien te hizo sentir insuficiente o te convenciste de que no eras capaz desde entonces. Llevas esa historia dentro como si estuviera escrita en piedra. Pero ¿y si no lo está? ¿Y si en realidad esa historia se puede reescribir? Muchos vivimos atrapados en narrativas que no nos pertenecen. Nos describimos como torpes, débiles, impacientes, rotos, demasiado sensibles, demasiado fríos, demasiado lentos o demasiado rápidos. Creemos que eso somos, como si la etiqueta definiera al ser. Pero lo que no solemos ver es que toda historia tiene autor. Y si tú no escribes la tuya, otros lo harán por ti. La mente humana tiene una necesidad casi automática de darle sentido a lo que vivimos. Crea relatos internos para explicar lo que nos ocurre. Pero si no somos conscientes de ello, esos relatos pueden ser distorsionados, duros limitantes. La buena noticia es esta: toda narrativa, por rígida que parezca, puede ser cuestionada, y si se puede cuestionar, se puede transformar. Epicteto nos advirtió: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Esa frase encierra una llave, una puerta a la libertad interior. Porque lo que me digo internamente no es una fotografía objetiva de los hechos,
sino una interpretación, y toda interpretación puede ser modificada si tengo el valor de mirar de nuevo con otros ojos. No se trata de mentirme, no se trata de negar lo ocurrido. Se trata de elegir desde qué perspectiva lo veo, y eso cambia todo. Una técnica poderosa que puedes aplicar desde hoy es esta. Cada vez que te descubras repitiéndote algo negativo, un pensamiento como siempre: fracaso, nadie me quiere, no tengo valor, esto nunca va a mejorar, detente. Respira y hazte estas 3 preguntas. ¿Esto que pienso es verdad o es una interpretación? ¿Esta historia me fortalece o me debilita? Si alguien a quien yo amo estuviera pensando esto de sí mismo, le diría que lo crea. Estas preguntas tienen un efecto disruptivo, cortan el automatismo del pensamiento. Nos sacan del piloto automático y nos invitan a observar la mente desde afuera, como un testigo cuando dejas de identificarte con lo que piensas. Recuperas poder. Ya no eres el prisionero de la historia, eres el escritor. Y como todo buen escritor, puedes editar, cortar, corregir y empezar una nueva versión escénica. Escribió el hombre, sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. Y muchas veces lo que imaginamos es una película interna, donde somos víctimas perpetuas, donde lo malo siempre nos pasa a nosotros, donde la vida se percibe como lucha constante. Pero el estoicismo no propone quedarnos en ese lugar. Nos invita a tomar las riendas, a asumir que si bien no controlamos todo lo que pasa afuera, sí tenemos poder sobre la forma en que lo narramos por dentro, y esa elección marca la diferencia entre vivir desde la queja o desde la responsabilidad. Imagina a alguien que durante años se ha dicho: yo soy débil. Emocionalmente, esa frase repetida como mantra lo lleva a evitar desafíos, relaciones, decisiones, pero un día decide cuestionarla y se da cuenta de que no es debilidad, sino sensibilidad, que no es una falla, sino una forma distinta de percibir el mundo, que esa sensibilidad bien dirigida puede ser una fuerza enorme para la empatía, la comprensión, la creatividad. Y entonces cambia su historia, ya no es soy débil, sino tengo un don que estoy aprendiendo a canalizar la vida externa. Sigue igual, pero por dentro todo cambió, esa es la clave. La historia que te cuentas no describe la realidad, la crea, porque tu conducta, tus emociones y tus decisiones se ajustan a esa narrativa. Si crees que no puedes, no lo intentarás. Si crees que no vales, no cuidarás lo que mereces. Si crees que todo saldrá mal, vivirás, anticipando la caída. Pero si empiezas a contarte otra historia con humildad y honestidad, pero también con firmeza y compasión, verás cómo cambia la forma en que te relacionas con el mundo. Y no necesitas escribir un libro para empezar, solo una hoja, un lápiz, un momento de silencio contigo. Pregúntate quién era yo antes de que me dijeran lo que debía ser. ¿En qué momento dejé de confiar en mí? ¿Qué historia quiero contarme a partir de hoy? Escribe aunque sea una frase, aunque te tiemble la mano, aunque no creas del todo lo que estás escribiendo. Hazlo igual, porque cada palabra que eliges conscientemente es un acto de poder. Y porque nadie puede quitarte el derecho de narrarte desde un lugar más compasivo, más libre, más fiel a tu esencia. El estoicismo no niega el dolor, no tapa lo vivido, no finge que todo está bien, pero sí propone una mirada que transforma, y en esa transformación, la historia interna es la primera frontera, como decía Marco Aurelio. La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos no surgen solos. Los alimentas con tu atención, con tu forma de hablarte, con las palabras que eliges dejar entrar y con las que decides soltar. Así que hoy, mientras escuchas este mensaje, quiero invitarte a hacer una pausa, a cerrar los ojos si puedes, a escuchar con honestidad,
qué historia te estás contando últimamente, y luego a decidir si esa historia te merece, si refleja lo mejor de ti, si te lleva a expandirte o a encogerte, si te despierta o te adormece, y si descubres que esa historia te limita. Entonces reescribe no todo de una vez, no con prisa, pero sí con intención, con presencia, con verdad, porque no eres lo que te ha pasado, eres lo que decides hacer con eso. Y tu historia aún está en construcción. Y ahora, si estás listo, en la siguiente parte, exploraremos cómo transformar tu energía sin necesidad de motivación externa. Porque a veces lo que necesitas no es hacer más, sino volver a ti. El silencio no es vacío, es claridad sin ruido. Hay un tipo de poder que no se anuncia, que no hace ruido, que no busca aprobación. Es un poder silencioso pero inquebrantable. Es el poder que nace cuando una persona aprende a detenerse, a quedarse consigo mismo, a no huir hacia la próxima distracción. Y si el verdadero ruido no estuviera fuera, sino dentro de ti, y si tu mente no necesita más estímulos, sino espacio para despejarse. Hoy, vamos a hablar de algo que casi nadie practica, pero que transforma silenciosamente la vida de quien se atreve, el arte de no hacer nada. El silencio, la pausa consciente, el momento en que el alma por fin respira, porque lo más duro no es estar solo. Lo más duro es descubrir todo lo que aparece cuando por fin estás en silencio. Por eso tantos lo evitan, porque el ruido distrae, pero el silencio revela. Y en un mundo que no para de hablar, quien es capaz de quedarse en silencio empieza a ver, empieza a comprender, empieza a sanar. Epicteto lo dijo con claridad: el sabio se retira no por miedo, sino por lucidez. No es un acto de huida, es un acto de claridad. Un retorno a lo esencial, a lo que no depende de pantallas, de agendas, de aprobaciones. Es un regreso al núcleo, a lo que permanece, cuando todo lo demás se apaga. Muchos confunden el silencio con vacío, con aburrimiento, con pérdida de tiempo. Pero no hay mayor error. El silencio no es vacío, es claridad sin ruido. En el silencio no te pierdes. Te encuentras, porque por dentro estamos llenos de voces que no son nuestras opiniones heredadas, miedos aprendidos, juicios repetidos. Y solo en el silencio esas voces se calman, y la tuya empieza a sonar con nitidez. La voz que no grita, la que no discute, la que simplemente sabe. Y esa voz es la brújula que estabas buscando. Hay una práctica sencilla, casi invisible, pero profundamente transformadora. 15 minutos al día, sin música, sin móvil, sin conversación, sin estímulo. Solo tú respirando, observando, no haciendo nada. Puede sonar inútil, pero es un entrenamiento poderoso, porque entrenas tu mente a no reaccionar, a no buscar dopamina inmediata, a no tener que llenarse todo el tiempo. Entrenas a tu alma a estar en casa contigo. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es hoy simplemente estar sin tener que publicar, sin responder mensajes, sin mirar una pantalla, sin justificarte, solo estar ahí? Empieza la verdadera práctica estoica, no en resistir golpes externos, sino en dejar de golpearte internamente con la urgencia de tener que estar siempre activo. El no hacer también es acción. El detenerte también es avanzar. A veces lo más productivo que puedes hacer es detenerte. El sabio no busca más estímulo, busca más claridad, y la claridad llega cuando la superficie del lago se calma, cuando dejas de lanzar piedras mentales al agua y permites que el reflejo aparezca, porque la verdad no grita, la verdad susurra, y solo en el silencio puedes oírla. Séneca decía que la mente agitada no puede ver con precisión, como un agua turbulenta que deforma lo que refleja. Por eso el silencio no es lujo, es higiene mental, es autocuidado profundo.
Es el espacio donde el alma puede por fin organizar sus pensamientos, donde la emoción encuentra cauce, donde la intuición puede alzar la mano y decir, por aquí te invito a probar. No mañana, hoy pon un cronómetro. 15 minutos, cierra todo, silencia todo, apaga todo. Siéntate y simplemente quédate. No te exijas pensar bien ni meditar perfecto. Solo respira, observa, permanece. Puede que al principio te incomode, puede que sientas ansiedad, inquietud, ganas de hacer cualquier cosa menos eso. Perfecto, esa es la señal de que vas por buen camino, porque el silencio no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. El silencio revela tus temores, pero también tus fuerzas. Te muestra tus máscaras, pero también tu esencia te enfrenta a tus pensamientos más oscuros, pero también te conecta con tu luz más pura. En el silencio, descubres que no necesitas tanto como creías, que mucho de lo que persigues nace de no haberte escuchado lo suficiente, que a veces no te falta motivación, te falta quietud. No te falta tiempo, te falta pausa, y en esa pausa algo profundo ocurre. Dejas de actuar por impulso, dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a elegir con más conciencia, a responder con más presencia, porque el silencio no solo te calma, te entrena. Es una forma de fortaleza invisible, una disciplina del alma, una práctica diaria de regresar a ti, aunque el mundo quiera arrastrarte fuera. 15 minutos es todo lo que necesitas. Y sin embargo puede cambiarlo todo, porque cuando una mente se calma, un corazón se ordena. Y cuando un corazón se ordena, la vida comienza a fluir con menos fricción, con más propósito, con más verdad. Así que no subestimes el poder de hacer nada, porque en ese nada puede estar el todo que necesitas. Y si quieres ir más lejos en esta práctica, puedes convertirla en un ritual cada mañana o cada noche, un espacio no negociable contigo, un momento sagrado donde no se entra con urgencias, solo con presencia, y verás cómo poco a poco tu día empieza a ordenarse desde adentro. No porque controlas más, sino porque necesitas menos, y en ese necesitar menos descubres la verdadera libertad, la que no depende de lo externo, la que no necesita explicaciones, la que simplemente es como el lago sereno que refleja el cielo sin moverse, como la vela que no parpadea aunque afuera haya tormenta, porque quien domina el silencio empieza a dominar su mundo interior. Ahora bien, esto no es un consejo bonito para coleccionar, es una práctica que transforma solo si se hace. No importa si hoy solo puedes 5 minutos, lo importante es empezar y sostener. Porque cada minuto que pasas contigo sin ruidos es una inversión silenciosa en tu claridad, en tu paz, en tu poder. Así que dime, ¿cuándo fue la última vez que estuviste contigo sin hacer nada? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no te exigiste, no te explicaste, no te entretuviste y simplemente te escuchaste? Porque ahí, en esa escucha, empieza la verdadera transformación. Y tal vez en el siguiente capítulo descubras que no necesitas más respuestas, solo más silencio. La realidad no necesita ser controlada, solo comprendida. Todo cambia, pero no todo debe ser cambiado por ti. Esta frase encierra un principio profundo, casi paradójico, que cuesta aceptar cuando todo a tu alrededor parece escaparse de tus manos. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas controlar lo que sucede, más te desgastas y menos paz? Tienes esa sensación de que si no intervienes, si no haces algo, ya todo se desmoronará. Y sin embargo, a veces lo único que necesita cambiar es tu manera de mirar lo que ocurre. Vivimos en una cultura obsesionada con el control del tiempo, de las emociones, de los resultados de los demás. Nos enseñan desde pequeños que si te esfuerzas lo suficiente, todo saldrá como tú quieras. Pero lo cierto es que no siempre es así. Y cuanto más tratamos de forzar la
realidad para que encaje en nuestras expectativas más. Sufrimos lo que duele. No es el cambio en sí, sino nuestra resistencia a aceptar que no todo depende de nosotros. Lo que agota no es el retraso del tren, la lluvia inesperada o el silencio de alguien, sino la historia que nuestra mente construye para luchar contra eso. El estoicismo nos ofrece una alternativa radical: dejar de intentar controlar la realidad y comenzar a comprenderla, porque cuando comprendes, no necesitas imponer. No estás en guerra con lo que sucede, estás en relación con ello, y desde esa relación más lúcida, puedes responder con sabiduría, no con impulso. Marco Aurelio lo dijo con claridad: ajusta tu voluntad a los hechos. Eso es más poderoso que intentar ajustar los hechos a tu voluntad. Es decir, la clave no está en cambiar lo que pasa, sino en cambiar cómo lo percibes. Si puedes observar la realidad sin exigirle que sea diferente, si puedes acoger lo que trae el presente sin ponerle condiciones, entonces descubres un tipo de libertad que no depende de lo externo, sino de tu capacidad de comprender sin juicio. Y no se trata de resignación. No es mirar pasivamente y callar. Se trata de aprender a responder, en lugar de reaccionar, de respirar antes de intervenir. De preguntarte: ¿esto necesita mi acción o solo mi presencia consciente? Porque no todo lo que molesta requiere ser arreglado. No todo lo que duele necesita ser evitado. Hay experiencias que simplemente deben ser vividas para ser comprendidas. Una técnica sencilla pero poderosa que puedes aplicar es esta: cada vez que algo no salga como esperabas, reemplaza la pregunta automática ¿por qué está pasando esto?, por una nueva pregunta: ¿qué puedo ver aquí que antes no veía esta pregunta? Cambia tu lugar en la experiencia. Te saca del rol de víctima que sufre lo inesperado y te coloca en el rol de observador lúcido que extrae sabiduría incluso del caos. El tren se retrasa, te estresas o respiras. Tu plan se cae, te desesperas o preguntas: ¿qué nueva posibilidad acaba de abrirse? Parece simple, pero requiere práctica porque tu mente está entrenada para resistir, no para comprender. Está acostumbrada a buscar culpables. No significado por eso, cada vez que la realidad te saque de tu guión interno. Haz una pausa, respira y repite mentalmente: no estoy aquí para controlar, estoy aquí para comprender. Ese mantra usado con constancia se convierte en un refugio, en un recordatorio de que tu poder no está en lo que sucede, sino en cómo lo asimilas. Epicteto nos decía: no nos perturban los hechos, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Y esas interpretaciones surgen de una mente que exige que la vida se ajuste a sus preferencias. Pero cuando abandonas esa exigencia, lo que antes parecía un obstáculo se convierte en maestro. Lo que parecía injusto se convierte en oportunidad de crecimiento. Lo que dolía ahora enseña porque lo estás mirando desde otro lugar, no desde la urgencia de cambiarlo, sino desde la disposición a escucharlo. Imagina este escenario: un día común. Llegas tarde. Todo parece ir en tu contra: el tráfico, el mensaje que no llega, la reunión cancelada. En tu versión habitual, esa suma de factores habría bastado para arruinar tu estado de ánimo. Pero hoy decides algo diferente. Hoy eliges no controlar. Hoy eliges observar. Y al hacerlo, notas algo que antes pasaba desapercibido: ese tiempo en el coche que te obliga a estar contigo. Ese silencio del teléfono que te invita a dejar de esperar esa reunión que no fue, pero te regala una hora para ti. Dejas de resistirte y comienzas a ver, y eso lo cambia todo. Una práctica estoica que puedes aplicar desde hoy es el diálogo con lo que sucede. Consiste en escribir brevemente al final del día una situación que no salió como esperabas
y luego responderle como si fuera una carta de la vida hacia ti. Pregúntate, ¿qué me quería mostrar esto? ¿Qué parte de mí se sintió amenazada? ¿Y por qué cómo podría responder desde la comprensión en lugar de la reacción? Esta práctica transforma el caos en mensaje, y cuanto más lo haces, más descubres que lo que antes querías controlar, ahora lo agradeces porque te reveló algo que no habrías visto de otro modo. Este principio también se conecta profundamente con el concepto de amor. Fati. El amor al destino no se trata solo de aceptar lo que ocurre, sino de abrazarlo como si tú mismo lo hubieras elegido. Esa es la máxima expresión de comprensión. Cuando lo que sucede deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Cuando en vez de preguntarte cómo salgo de esto, te preguntas cómo puedo crecer a través de esto. Y aquí viene el giro, que quizás no esperabas. Cuanto más comprendes la realidad, menos necesidad sientes de cambiarla. Porque descubres que la verdadera transformación no comienza afuera, sino en la forma en que interpretas lo que te rodea. Y muchas veces, al dejar de luchar contra lo que es, creas las condiciones para que paradójicamente las cosas cambien, no por imposición, sino porque ya no estás interfiriendo con tu ansiedad. Quizás lo más profundo que puedes hacer por ti mismo no es cambiar tu entorno, sino cambiar tu relación con él. Deja de preguntarte cómo controlar lo que pasa y comienza a observarte a ti mismo en medio de lo que pasa. Esa observación tranquila, sincera, sin juicio, te mostrará verdades que ninguna estrategia de control podría darte ahora. Te invito a hacer una pausa y pensar en qué área de tu vida estás intentando controlar demasiado. ¿Dónde podrías soltar un poco, no por debilidad, sino por lucidez? ¿Qué pasaría si solo por hoy eliges no reaccionar, no forzar, no resistirte? ¿Qué podrías comprender que aún no estás viendo? Y si te animas, escríbelo. No para tener la respuesta correcta, sino para comenzar a entrenar esa mirada estoica, que no huye de la realidad, sino que la contempla con profundidad y aprende de ella, porque al final, la realidad no necesita ser controlada, solo comprendida, y en esa comprensión está tu libertad. No huyas de tu sombra, escúchala. Hay algo dentro de ti que no desaparece cuando te distraes, cuando corres, cuando llenas tu agenda o tu mente de cosas por hacer. Es esa incomodidad sutil, esa sensación de que algo te falta, incluso cuando aparentemente lo tienes todo. A veces se presenta como un nudo en el pecho, otras veces como pensamientos que giran en bucle sin llegar a ningún sitio, la ansiedad. Esa palabra que muchos temen pronunciar, pero que todos en algún momento han sentido. Y lo más curioso es que cuanto más la rechazas, más fuerte grita. Cuanto más la intentas silenciar, más te persigue. Porque no está aquí para destruirte, está aquí para decirte algo que aún no te has atrevido a escuchar. Y si te dijera que tu ansiedad no es tu enemiga, sino una parte de ti que quiere protegerte, que detrás de ese agobio hay una voz olvidada que solo pide ser atendida. Y si el camino hacia la calma no es luchar contra ella, sino sentarte con ella y escucharla. Esta es la propuesta más profunda del estoicismo emocional. No huyas de tu sombra, escúchala durante años. Hemos sido educados para evitar lo incómodo, para tapar el dolor, para mantenernos positivos. Pero lo que se reprime se deforma. Lo que se evita se convierte en carga. Epicteto lo expresó con claridad. No es lo que te ocurre lo que te daña, sino cómo lo enfrentas. Y muchas veces el verdadero daño no viene de fuera, sino del intento constante de no sentir lo que ya está dentro. Tu ansiedad no aparece porque eres débil. Aparece porque hay partes de tu historia, de tus emociones o de tus heridas que necesitan ser reconocidas.
Ignorarlas no las elimina, negarlas no las cura, solo el coraje de mirar hacia adentro con honestidad tiene el poder de transformar esa angustia en sabiduría, porque detrás de cada temor hay un deseo no escuchado, detrás de cada pensamiento obsesivo hay una parte de ti que pide contacto, atención, presencia. Una de las prácticas más poderosas que puedes comenzar hoy es el diario conversacional con tu ansiedad. Consiste en tomar unos minutos cada día en un espacio tranquilo y escribir como si tu ansiedad fuera una persona frente a ti. Pregúntale, ¿qué intentas decirme? ¿Qué necesitas de mí? ¿Desde cuándo estás aquí? No juzgues las respuestas, no intentes analizarlas, solo escucha. Escribe lo que salga y luego respóndele tú desde tu parte más consciente. Estoy aquí, no voy a ignorarte, vamos a atravesar esto juntos. Esta práctica puede parecer extraña al principio, pero es profundamente transformadora, porque por primera vez dejas de pelear contigo mismo. Te vuelves aliado de tu mundo interior y desde ahí, desde esa alianza compasiva contigo, comienzas a recuperar tu centro. Comienzas a descubrir que la ansiedad no es solo un síntoma, es un mensaje, y todo mensaje tiene valor, si se aprende a leer. Marco Aurelio en sus meditaciones anotaba cada noche lo que su alma le inquietaba. Lo hacía con total honestidad, sin adornos, porque sabía que el primer paso hacia la calma es el reconocimiento. Si no lo nombras, no lo puedes transformar. Si no lo aceptas, te dominará. Por eso, esta frase debe quedar grabada en tu mente. Todo lo que no enfrentas te seguirá dominando. Es así de claro, así de profundo. Este enfoque también se enlaza con otro principio esencial del estoicismo: la aceptación radical de lo que es, no como resignación, sino como punto de partida para actuar con sabiduría. Si hoy estás sintiendo ansiedad, no es un error, es una señal, no es una maldición, es una oportunidad de autoconocimiento, pero solo si te detienes, solo si te callas por dentro y te escuchas, porque el ruido no solo está afuera, a veces vive dentro de ti. Y aprender a sentarte con ese ruido es uno de los actos más valientes que puedes hacer por ti. La sociedad nos dice que hay que estar bien, sonreír, rendir. Pero el alma tiene otros ritmos, y la ansiedad es ese temblor que aparece cuando llevas demasiado tiempo desconectado de tu verdad. A veces lo que necesitas no es más motivación, sino más silencio, no más metas, sino más espacio. Y eso empieza en el momento en que dejas de correr y te preguntas, ¿qué parte de mí estoy ignorando? Mucha gente busca soluciones rápidas, pastillas, distracción, productividad, y no negamos su utilidad en algunos casos, pero el estoicismo no te ofrece parches, te ofrece transformación. No te promete eliminar el dolor, sino aprender de él. Y ese aprendizaje no llega desde fuera. Llega cuando, en lugar de decir, quiero dejar de sentir esto, empiezas a decir, quiero entender por qué esto está aquí. Puedes empezar esta noche. Toma papel, toma lápiz. Cierra los ojos un instante. Piensa en ese momento del día en que sentiste tensión, incomodidad, vacío. Escríbelo, luego. Escribe: querida ansiedad, ¿qué quieres de mí? Y escucha lo que venga. No es casualidad, es tu sombra hablándote. No para herirte, sino para recordarte que estás vivo, que sientes que hay algo que sanar, que hay algo que integrar. Y cuando lo hagas durante varios días notarás algo nuevo, que esa voz ya no grita tanto, que ya no se presenta como amenaza, sino como parte de ti, que comienzas a conocerla, y al conocerla dejas de temerla, porque nadie teme lo que comprende, nadie huye de lo que abraza. Zenón decía, la mayor libertad es no tener miedo de ti mismo, y eso comienza aquí, no luchando contra tu ansiedad, sino invitándola a sentarse contigo, a conversar, a llorar, si es necesario, a sanar,
porque tu sombra solo quiere ser vista, solo quiere que alguien al fin le diga, no estás solo. Te escucho y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a hacerlo, a dejar de huir y empezar a escuchar, a soltar la máscara de la fortaleza y abrirte a tu verdad? Porque solo cuando lo hagas descubrirás que tu ansiedad no era el enemigo, era el mensajero que no te destruía. Te mostraba el camino de regreso a ti, así que hoy, si te animas, haz ese primer gesto, no huyas, no te distraigas. Toma asiento. Contigo. Abre tu diario y escribe, aunque sea una línea, aunque duela, aunque tiemble la mano, porque ese momento puede ser el inicio de una vida más plena, más serena, más tuya. Y desde ahí, desde esa escucha íntima, estás listo para el siguiente paso. Porque ahora que has dejado de huir, puedes comenzar a transformar. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice mucho porque no todos se detienen a escuchar lo que su alma intenta decirles. Hoy hablamos de sombras de esa ansiedad que muchos quieren callar, pero que tú has decidido escuchar. Y eso es valentía, es madurez, es el inicio de una transformación profunda. Has comprendido que no se trata de eliminar lo que sientes, sino de entenderlo. Que no se trata de luchar contra ti mismo, sino de acompañarte en silencio que detrás de cada nudo en el pecho. Hay una historia que merece ser mirada con compasión. Todo lo que no enfrentas te seguirá dominando, pero hoy tú has comenzado a enfrentar. Ahora te propongo algo sencillo pero poderoso. Esta noche, cuando todo esté en calma, toma papel y lápiz. Y escribe una sola frase, querida. Ansiedad, te escucho. Luego deja que fluya lo que tenga que salir sin censura, sin miedo. Escribe como si hablaras con una parte olvidada de ti. Y si lo haces con constancia, aunque solo sea unos minutos cada día, notarás como poco a poco tu sombra deja de asustarte, porque lo que se ilumina ya no puede asfixiar. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido que esto era justo lo que necesitabas escuchar, entonces suscríbete, pero no lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque este canal está hecho para acompañarte en este camino, un espacio donde la filosofía no es teoría, sino medicina para el alma. Si cada video te ayuda a volver un poco más a ti, entonces vale la pena seguir. Y ahora te invito a dejar un comentario. Cuéntame cómo has vivido tú. La ansiedad que descubres cuando te detienes a escucharla, en lugar de evitarla. Tu historia puede ser la luz que otro necesita leer hoy, aquí. Somos muchos. Pero cada experiencia cuenta porque aquí caminamos juntos. Y si este tema te ha tocado profundamente, te aseguro que el próximo video te va a sacudir aún más. Hablaremos de cómo la incomodidad no es enemiga, sino entrenamiento. Un mensaje que te hará ver el dolor de otra forma. No te lo pierdas ahora. Respira, estás aquí, estás vivo y te estás escuchando. Ese ya es un acto de amor propio.